esto, la pintura, la plataforma. Vamos a darle, no vamos a darle gracias a Dios por lo que hicimos, vamos a darle gracias a Dios por lo que ya está hecho, amén. Y lo que vamos a seguir haciendo, eso le vamos a dar gracias a Dios. Vamos a hablar en profecía, en fe, amén. Yo quisiera que él esta tarde nos expusiera la palabra, él y su esposa, en la familia Rodarte, amén. Y yo quiero que ellos son jóvenes, apuestos, bonitos, pero también tienen un ministerio tremendo. Y yo sé que si hoy en día está con nosotros, quiero que ellos tomen el lugar y que los saluden y que hagan lo que ellos sientan. Están en casa, amén. El hermano Rodarte y la hermana Nora con nosotros en esta tarde. No sé si los dos, o él primero, o ella después, como ellos quieran, pero pasa, amén. ¿Cómo están todos, hermanos? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios por la invitación que Aldo me hizo, porque primeramente Dios es el que pone en el corazón del pastor y a Aldo y su esposa Marta, que son unos amigos muy buenos, muy queridos de nosotros, y bueno, nos da mucho gusto verlos como pastores y un enorme éxito que Dios está dando en esta iglesia. Bueno, me acompaña mi esposa y quiero que ella los salude también. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí. Aldo y Marta nos visitaron, me parece como hace 2 semanas, ahí en la casa, y nos estuvieron mencionando y compartiendo de lo que Dios está haciendo aquí. Le dije a Marta ahorita hace ratito, ya no van a caber aquí, bien pasó, van a tener que empezar a buscar otro lugar, pero nos sentimos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, de ser parte a un poquito de lo que Dios está haciendo aquí en esta congregación, y solamente para animarlos a que sigan adelante. Sin lugar a duda, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, y como dice la palabra de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada quien tenemos nuestro lugar. Y solamente te quiero animar en este día y recordarte que tu vida cuenta en el reino de Dios. Tú eres alguien especial, Dios te ha llamado. El mundo no fuera igual si tú no estuvieras aquí. Y tristemente a veces el enemigo nos ciega de los propósitos que Él tiene para nosotros, del por cual Dios me ha llamado. Pero ustedes están en el lugar correcto, bajo el liderazgo de unos pastores excelentes. Y primeramente que Dios nos siga guiando a cada uno de nosotros, tanto a nosotros como a ustedes, a llegar al propósito que tienen para nosotros. Y mucho gusto en saludarles. No voy a compartir con mi esposo en esta ocasión, pero mucho gusto en saludarlos, y deseo que Dios los siga bendiciendo. Les animo en el amor del Señor. Dios les bendiga. Voy a invitarlos a que cierren sus ojos en esta tarde, en este momento. Yo sé que el Espíritu Santo está respirando, está mandando ese viento a nuestras vidas en este momento. Y cuando estábamos cantando este canto, cuando el grupo de alabanza lo estaba ministrando, yo pude ver algunas cosas en el ambiente espiritual en esta iglesia. Pude ver que esta iglesia lleva un ritmo acelerado en crecimiento, y Dios está haciendo cosas grandes con cada persona, pero también en medio de eso pude mirar algunas relaciones que están en quebramiento. No solamente relaciones tal vez con esposo o esposa, pero hay algunas personas que tú deseas que tu relación con Jesús fluya, pero sientes que va muriendo, que se va cayendo. As a matter of fact, there's some young people here. You desire a greater relationship with Jesus Christ, but you just feel that you're dying. And you come and you just strive. You want to you lift up your hands and say, God, I need you. And let me tell you something. The Spirit of God is just waiting for that precise area in your life just to be surrendered to Him. El Espíritu de Dios nomás está esperando que sometas esa área que Él quiere tomar para que tu relación crezca, fluya en Él. So yo quiero, antes de empezar, quiero que nada más cierres tus ojos y deja que Dios comience a fluir con su aire un momento.
Deja que comience a resucitar esos sueños tal vez que tú has tenido de ser un hombre, una mujer impactante, un padre impactante, una madre impactante. Solamente dile al Señor, Señor, aquí estoy. Here I am, God. Just tell him, here I am, God. Show me what areas in my life I'm not letting you to be in charge. Enséñame las áreas en mi vida de las cuales no he dejado que tú seas el que gobierna, el que reina. Fluye, Espíritu de Dios. Resucita esos sueños. Resucita la vida. En nombre de Jesús. Qué hermosa presencia está en este lugar. Qué hermosa presencia. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Dios. No queremos ponerte nuestros programas, pero queremos que tú hagas lo que tienes que hacer en nosotros. Deja que esa convicción, déjala que se sienta en tu corazón. Dios está poniendo convicciones en tu corazón. Déjalas que llenen tu vida. Gracias. 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 Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Denle un aplauso a Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Quiero que, sí, por favor, puede abrir su Biblia. Al libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 14. Gracias, muchachos, qué increíble trabajo están haciendo. Me encantó la alabanza, qué hermoso están ministrando. Dios los bendiga y sigan echando ganas. Romanos capítulo 14, el verso 17. Si alguien no tiene una Biblia, compártasela. Y dice así la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo una vez más. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero hablar en esta tarde un tema que a lo mejor usted ya lo ha escuchado, y quiero hablar del reino de Dios. Y voy a estar mencionando algunos aspectos muy fundamentales del reino de Dios, porque muchas veces sin lugar a dudas oímos que el reino de Dios y oramos la oración que Jesús le instruyó a sus discípulos, y cuando dice vénganos sea tu reino, venga tu reino a nosotros. Entonces hemos oído esta frase en muchas ocasiones, pero muchas veces como que no alcanzamos a entender bien en qué consiste el reino de Dios. Primeramente, ¿en qué consiste un reino? Un reino es un territorio, un estado, donde la autoridad superior no es un presidente ni un primer ministro, es un rey. Es un rey. Es muy diferente un reino a unos Estados Unidos. Es solamente un estado, un reino, no es Estados Unidos. La cultura de un reino es creada por el rey, por nadie más. En un reino los ciudadanos no tienen opinión, y las leyes que son dadas en el reino se les nombra edictos, y un edicto es irrevocable. Ni el mismo rey lo puede cambiar, porque cuando da su edicto y lo pone pone su anillo en ese sello, con ese sello, ese edicto queda así de por vida. La palabra de Dios declara en 1 San Juan 5:19, no tiene que abrirlo, pero escúchelo, que este mundo en el que nosotros vivimos, usted y yo vivimos, con todos sus sistemas económicos, sus valores sociales,
sus conceptos, sus filosofías, todo lo que usted mira en este mundo está bajo el control de Satanás. Él ha establecido su reino en este mundo y ejerce autoridad sobre los seres humanos, sobre la raza humana. Lo más poderoso es que también la Biblia declara y hace una declaración tan increíble que es lo que ha cambiado la historia de este planeta, y es que Jesucristo vino a traer el reino de Dios, vino a acercar el reino de Dios a esta tierra. Mateo 4:17 nos dice que desde entonces, cuando Jesús vuelve del desierto en el poder del Espíritu, dice que desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Aunque el reino de Dios no es algo visible, no es un reino humano como el que se conocía en aquel tiempo, que sin duda el imperio era el imperio romano, era un reino grande, pero no es visible, y no era visible en aquel tiempo, y no es visible en este tiempo en una forma material. Pero Jesús declara que la única manera que alguien, una persona, un humano puede entrar a este reino es a través de nacer otra vez, a través de nacer del agua y del Espíritu. Juan 3:3, Jesús hablando con Nicodemo, que era un gran hombre estudiado en la ley judía, le dice: te digo la verdad, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: te digo la verdad, a menos que no conozcas, que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El verso 5 dice: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y esa es la manera más sencilla de explicar y de poder nosotros entender cómo entramos al reino de Dios, de esa manera. Y claro, no vamos a entrar en detalle, pero tiene que ver con la palabra, el bautismo en agua y la declaración que usted hace en público de que usted acepta a Jesús en su vida como Salvador. Ahora, todos los que hemos creído y hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas, pasamos a ser parte de este reino. Dios nos llama sus hijos. Usted si ya aceptó a Jesús en su vida, usted es un hijo de Dios. Dios lo llama a su hijo y Él se llama a sí mismo a usted Padre. Juan 1:12 nos explica: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Pero algo muy importante aquí: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios nos dio la capacidad, el derecho de poder nacer a una vida diferente y nacer en este reino. Ahora, los beneficios que tenemos son increíbles. Gracias. Los beneficios que usted y yo tenemos son increíbles. La palabra de Dios declara que hemos pasado de muerte a vida, de la maldición a la bendición, de la condenación a la justificación. Somos miembros de una familia, y esta es la familia de Dios. Tenemos una identidad ahora. Sabemos quiénes somos. Sabemos a quién le pertenecemos. Ahora, la vida en este reino consiste en esto: vivimos bajo un gobierno superior, un gobierno celestial. Nos guiamos por estándares superiores a los del mundo. Y simplemente voy a dar un ejemplo pequeño de la palabra de Dios que está en San Mateo 5:21 al 22. Y quiero que pongan atención en el contraste de lo que Jesús declara ahí. Jesús está hablándole a la gente que lo seguía, y les dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable ante el concilio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿se fija el contraste? De muerte a enojo, y Jesús lo está poniendo en la misma categoría. Entonces nuestro reino, nosotros nos guiamos por estándares mucho más altos que los que el mundo ofrece, que los que el mundo tiene. Porque
Dios comienza a trabajar en lo que nadie mira, en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro carácter, en nuestro ser interno, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ahí es donde Dios empieza a trabajar y no se mira nada. Entonces por eso, porque este reino tiene estándares tan altos, Él se va a la raíz del problema de matar. Y la raíz del problema de matar comienza cuando alguien se enoja con una persona y escala ese enojo, escala resentimiento, escala amargura, y eso lo va a llevar a la persona, si permite que eso gobierne su vida, lo va a llevar a matar a alguien. ¿Por qué un esposo mata a su esposa? ¿Por qué una esposa mata a sus hijos? Los ahoga. Tantas cosas que están saliendo en las noticias. ¿Por qué un padre mata a todos sus hijos y su esposa y luego se mata a él? Entonces hay tantas cosas que nosotros no miramos dentro de nosotros, pero que Dios quiere venir y comenzar a cambiar, a ordenar, a poner en orden todo. Y lo dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces el mismo juicio que la persona que mató va a tener delante de Dios, es el mismo juicio que la persona que se enoja contra su hermano y nunca lo perdona y se muere enojado con esa persona. Es el mismo juicio que esa persona va a tomar. Por eso son los estándares tan altos que tenemos. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y la palabra fatuo es una palabra que puede traducirse como tonto, hacerlo menos de lo que las palabras que se usan frecuentemente para hacer a una persona menos, para hacerla sentir menos. Tenemos leyes superiores a las del mundo, vivimos con valores superiores y nuestra cultura es superior a la del mundo. Usted y yo, con el simple hecho de haber nacido en esta tierra, de haber venido, Dios nos ha dado un propósito ya definido. Pero el lugar donde ese propósito es desatado en nuestras vidas, indudablemente va a ser en el reino de Dios. Quiero dar una pequeña historia, es muy sencilla, personal, pero cuando pienso lo que ha transcurrido, los años que han transcurrido en mi vida, yo me doy cuenta que Dios ha venido guiando mi vida en maneras que yo nunca esperé mirar. Y me voy a remontar cuando tenía como 21 años. Estaba en Juárez, México. Yo tenía el deseo de venir acá con mis hermanos, con mi familia, porque mis papás habían intentado sacarme visa muchas veces y nunca se la negaron. ¿Por qué? Porque ponían todo tipo de excusas, que me iba a quedar acá, que estaba muy joven, que esto y lo otro. Entonces decidí irme a Juárez, México, y yo mismo comencé a trabajar y tramitar una visa y todo, y lo hice. Y la primera vez que fui, ya después de 8 meses estar en Juárez, la primera vez que fui a tramitar esta visa, me la negaron toda otra vez. Y haga de cuenta que la esperanza se me fue, así como el canto decía, se fue toda la esperanza. Y salí muy triste de ahí del consulado, y mi deseo era venir con mis hermanos, estar un tiempo acá e irme. Claro que no pasó, y sigo, pero me recuerdo salir triste del consulado, y dije, yo no quiero saber nada de Estados Unidos, ¿a qué voy? No quería tampoco arriesgarme, era medio miedosillo, ¿verdad? Para cruzarme el río, ¿verdad? Y aventarme ahí nadando, lo que sea, o de otra manera, lo que fuera. Pero yo me fui y dije, no, ya estuvo, nada. Decidí quedarme otros 2 meses en Juárez. Y al mes y medio, algo me dijo, inténtalo otra vez. Inténtalo. Y pasaron una serie de cosas muy increíbles, pero nomás quiero mencionar una. Mi pasaporte, claro, ya no podía presentarlo al consulado porque usted sabe que se lo sellan y usted no puede ir dentro de 1 año. Entonces, yo no sé, hasta ahorita échenle la culpa a Dios, pero lo que hice, yo no sé si son mentiras o lo que sea, pero la visa se me concedió. Lo que hice que el pasaporte, fui a Relaciones Exteriores de México a sacar otro de pasaporte y les dije, no, pues que se me perdió el pasaporte. Claro, estaba mintiendo, ¿verdad? Señor, explíquele, hermano, pregúntele por qué pasó eso, ¿verdad? Dice, no, pues tienes que traerlo. Y dije, bueno, pues ¿ahora qué hago?
Y fui y lo que pasó es que lo rayé, dije, últimamente lo rayé y lo raspé en el piso. Dije, mire, ahí está ese pasaporte, ya lo dio mi hermana. Y yo, mentiras otra vez, ay Señor. Pregúntele a Dios porque me dan este pasaporte, voy y me aprueban la visa. Yo no entiendo, hermano, no sé. Después le dije, Señor, perdona por las mentiras que eché, pero mire cómo es Dios, hermano. Muchas veces las leyes humanas, Satanás se va a oponer para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Y Satanás va a hacer muchas cosas para que Dios vaya guiándolo a usted donde Él quiere llevarlo. Cuando yo salí, cuando me la prueban, me quedé, wow. Porque usted que cuando va al consulado le toman huellas. O sea, lo sacan la información y tienen ahí su información, cuándo entró, a qué hora entró ahí, qué es lo que pasó. Lo raro es que nunca hallaron información mía de nada. Hacía 1 mes y medio que había ido. No pudieron hallar información. El hombre se quedaba mirando la computadora, se fue no sé a dónde y luego vino con el que me había negado la otra vez la visa, con un señor americano, y este otro era hispano y no sé qué estaban tanto diciendo ahí, y se fueron otra vez y luego vino otra vez y dice, está bien, dice, ven el miércoles, te van a tener tu visa aquí. Y yo me quedé, wow. O sea, ese fue un milagro de Dios. ¿A quién se lo puede? ¿En qué mente humana va a caber que no hayan encontrado mi información? Entonces, cuando pienso en esto, y ahora miro yo mi vida, vengo para acá, encuentro a mi esposa, y Dios comienza a bendecir nuestras vidas y Dios comienza a traernos en diferentes etapas de nuestra vida, y me quedo, Dios, tú estás increíblemente pesado, estás grande, Dios, te avientas con lo que haces. Y yo, la razón que le digo esto es porque al momento que usted y yo nacimos, Dios nos designó un propósito grande a usted y a mí. Pero ese propósito se comienza a desatar cuando comenzamos a conocerlo a Él, cuando venimos al reino. Ahora, Dios nos llama a ser parte de este reino, y ya estamos en el reino. Ya pertenecemos a Dios. Pero muchas veces no conocemos los conceptos, no conocemos cómo es que este reino funciona, porque es un reino invisible, acuérdese. Y como que queremos mirar algo visible. Por ejemplo, usted viene a la iglesia y quiere mirar, pues que haga un ambiente acá para usted gozarse. Pero no, Dios quiere comenzar en usted. Dios quiere comenzar personalmente con usted. ¿Por qué? Porque si usted espera que alguien lo motive o que alguien, entonces la otra persona es simplemente como usted y tiene las mismas debilidades que usted. Y a lo mejor él está cruzando una situación tan más difícil y grande que a lo mejor si usted supiera lo que está esa persona pasando, ni siquiera pudiera ponerle una manita con lo que ella está pasando. Entonces Dios quiere comenzar personalmente con cada persona, con cada individuo. Entonces nosotros debemos conocer los conceptos primordiales, cómo funciona este reino. And I'm talking about the kingdom of God. You know, God called you to His kingdom, but we have to know what are the concepts of the kingdom, how this kingdom functions. And sometimes we don't really advance in our relationship with Jesus Christ because sometimes we just want to see things and feel things. But it's not about feelings, or it's not about seeing things. It's about concepts. It's about an idea, and it's about a lifestyle that we live in this kingdom. Tal vez nosotros nos hemos preguntado algunas de estas preguntas. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿En qué? ¿Cuál es mi posición y cómo debo conducirme en el reino de Dios? ¿Con qué propósito Dios me ha llamado a pertenecer al reino de Dios? You know, sometimes we may ask, well, you know, what is all about this kingdom? How it functions? What is my position and how should I behave in this kingdom? Or what is the purpose that God called me into this kingdom? Y quiero explicar un poco estas tres preguntas de una manera que podamos nosotros tener una idea más clara acerca del reino de Dios. Mire, el reino de Dios
consiste en esto. Número 1, y voy a tomar la escritura que leímos, en poder. La escritura que leímos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Y por qué estoy diciendo poder? Porque quiero que mire 1 Corintios 4:20. Y hay una escritura que la conectamos totalmente derecha con esta escritura que leí ahorita, que leí al principio, perdón. Y esta escritura la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. La traducción que usamos regularmente dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así de sencillo se lo pone. Esta traducción me dice que no consiste en muchas palabras, sino el vivir en el poder de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Qué es el poder? El reino de Dios consiste en poder. ¿Poder qué es? Y me fui un poquito al diccionario y me di cuenta que la palabra poder simplemente significa potencia, habilidad, capacidad y fuerza. Son las palabras más cercanas que usted y yo vamos a encontrar a la palabra poder. Y claro, la palabra poder tiene su derivado original de la palabra griega dunamis, que viene también, se deriva de la palabra dinamita. Una dinamita que hace, explota y hace una destrucción, quiebra donde sea. Entonces, si lo aplicamos a nosotros como cristianos y que estamos en el reino, ¿en qué consiste el reino de Dios en nosotros? En poder. Esto habla de acciones que demuestran nuestra pasión, que realmente Dios está en nosotros reinando como rey. Acciones. El poder es acción. Es donde Él es el centro y todo lo que hacemos gira alrededor de Él. Mis decisiones, elecciones, todo está inclinado a que Él sea glorificado a través de mi vida. Es una pequeña definición que tal vez nos dé un poco más luz a lo que el reino de Dios es en nosotros. Es poder. ¿Poder en qué? Bueno, en mis elecciones, en mis decisiones. ¿Poder en qué más? Poder en acciones que demuestran que realmente Dios es el que está gobernando dentro de mí, es el que está tomando el control. Ahora, algo muy importante es que cuando usted y yo vivimos en el poder de Dios, nos lleva a mirar el propósito de Dios cumplirse en nosotros. Crecemos constantemente en carácter. ¿Ha oído la palabra? Es que necesitamos crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, todo lo que significa es crecer en carácter. Ahora usted se preguntará, ¿qué es carácter? Carácter significa o se traduce como la forma que usted y yo respondemos cuando somos confrontados y estamos bajo presión en alguna circunstancia dada. Eso es carácter. ¿Qué actitud usted y yo vamos a presentar cuando estamos bajo presión? Cuando hay una circunstancia que está difícil, que no sabemos qué hacer, que no sé, diferentes económicamente, emocionalmente, relacionalmente. Y la actitud que presentamos, ese es nuestro verdadero carácter. Si me enojé rápido, ese es mi carácter. Si me puse callado, no quiero hablar, ese es mi carácter, es la actitud que doy. Ahora, vivir en nuestra propia